El viento traía un olor tenue y acre, mucho antes de que los soldados llegaran a la valla. No era humo de batalla. Las tropas soviéticas que avanzaban hacia Lublin a finales de julio de 1944 esperaban encontrar un depósito de suministros alemán o quizá una guarnición abandonada. En su lugar, cuando las primeras unidades acorazadas empujaron las puertas de Majdanek, el ruido de la guerra fue sustituido por el silencio. Lo que había al otro lado no tenía ningún sentido estratégico. Filas de barracones, chimeneas aún calientes y campos cubiertos de ceniza que, al principio, parecía nieve. Los partes del frente cuentan cómo los hombres se detuvieron a mitad de la marcha. El teniente coronel Iván Shmelev anotó en su diario que el aire parecía envenenado por algo más antiguo que la muerte. Habían luchado en pueblos reducidos a cenizas, pero nunca habían visto algo así. El suelo mismo estaba blando bajo sus botas, cubierto por lo que tomaron por polvo, hasta que se dieron cuenta de que era hueso calcinado mezclado con tierra. Era 23 de julio de 1944. La operación Bagration había destrozado el grupo de ejércitos centro-alemán, empujando a las fuerzas soviéticas hacia el oeste, mucho más rápido de lo que la Wehrmacht en retirada había previsto. En su carrera por borrar las huellas del asesinato en masa, los administradores de las SS habían huido de Lublin, quemando archivos y matando a los prisioneros que quedaban. Pero la ofensiva avanzó demasiado deprisa. A los alemanes se les acabó el tiempo. Los hornos del campo seguían calientes. Cuando el primer destacamento de reconocimiento del Dubno frente bielorruso entró, esperaba resistencia. En cambio, encontró silencio, roto solo por el susurro de ropa hecha jirones dentro de barracones vacíos. Los soldados se desplegaron con cautela, fusiles en alto, llamando hacia el interior de edificios que olían a desinfectante y descomposición. De entre las sombras salieron unas pocas figuras, esqueletos temblorosos, sus uniformes reducidos a harapos. Shmelev escribió simplemente: estaban vivos, pero no vivían. 2 oficiales médicos comenzaron a examinar a los supervivientes, pero apenas podían responder. Algunos señalaban hacia los crematorios, otros murmuraban algo sobre las duchas. Los soldados aún no comprendían. Siguieron adelante, buscando documentos, armas, algo que encajara dentro de lo que conocían como guerra. En vez de eso, descubrieron almacenes llenos hasta el techo de zapatos, quizá cientos de miles, cada uno perteneciente a alguien que había entrado en aquel lugar y nunca había vuelto a salir caminando. El corresponsal de guerra, Konstantin Simonov, llegó pocas horas después. En su crónica hablaba de la incredulidad ante el hecho de que aquel complejo de barracones y maquinaria pudiera existir en cualquier realidad de los hombres. Las fotografías que encargó mostrarían más tarde los hornos, el pelo, los juguetes de los niños, las hileras de cadáveres demasiado numerosos para ser enterrados. El mando soviético ordenó documentarlo todo de inmediato. Cada edificio fotografiado, cada testigo interrogado. Por una vez, la propaganda no necesitaba adornos. Las pruebas eran abrumadoras. Al caer la tarde, los oficiales radiaron a Moscú que habían descubierto una fábrica de la muerte. La expresión no existía antes de ese día. Un coronel de campo dijo a sus superiores: «Esto no es guerra, esto es exterminio organizado». En el cuartel general nadie parecía preparado para entender lo que quería decir, así que los soldados siguieron recogiendo lo que veían: libros de registro, cenizas, jirones de uniformes. Una escuadra se turnaba para vigilar los crematorios, no por miedo al enemigo, sino por el pensamiento insoportable de dejarlos allí, solos. Aquel día, el 23 de julio de 1944, el mundo cambió. El Ejército Rojo abrió las puertas de Majdanek y entró en algo que iba más allá de la comprensión.
la primera prueba física, innegable, del asesinato en masa nazi. Nada en la guerra les había preparado para aquello, y nada después volvería a parecer lo mismo. Rebobinemos. El secreto tras las alambradas. Para entender lo que encontraron los soldados soviéticos, tenemos que retroceder 3 años, hasta 1941, cuando la invasión alemana de la Unión Soviética convirtió la Polonia ocupada en una enorme zona de confinamiento, trabajo forzoso y ejecución. Majdanek, a las afueras de Lublin, empezó como un campo de prisioneros de guerra para soldados del Ejército Rojo capturados. No se concibió al principio como un centro de exterminio, sino como una herramienta logística, un lugar donde retener mano de obra y procesar botín de guerra. Pero incluso en sus cimientos, su propósito estaba entrelazado con la muerte. Las órdenes de construcción de la Oficina Principal Económica y Administrativa de las SS exigían capacidad de crematorios y alambradas suficientes para decenas de miles de personas. El tono burocrático ocultaba una lógica mucho más siniestra. A finales de 1941, los mandos se dieron cuenta de que gestionar prisioneros requería menos recursos que eliminarlos uno a uno. La función del campo empezó a cambiar. Se reforzó el alambre de espino, se añadieron torres de vigilancia y se levantaron nuevos barracones a un ritmo propio de una cadena de montaje. Lublin se encontraba en el corazón del gobierno general de Polonia, un nudo clave de la Operación Reinhard, el proyecto nazi para aniquilar a la población judía polaca. Majdanek pronto se integró en esa red. El ritmo mecánico era apabullante. Llegaban transportes desde Varsovia, desde los guetos de Checoslovaquia, desde toda la Europa ocupada. Cada llegada quedaba registrada en los libros. Número de tren, número de personas, carga descargada, mano de obra asignada. Nada humano se anotaba más allá de la cifra. Los oficiales de las SS lo describían como un complejo de mina, trabajo autosuficiente. Los soldados que lo custodiaban lo llamaban el campo. Pero cerca de las alambradas, los civiles polacos susurraban otro nombre: el campo del humo. Lo veían todas las noches, el resplandor anaranjado de las chimeneas iluminando el cielo sobre los suburbios de Lublin. Olían una quema que no era de leña. Los correos de la resistencia polaca enviaron informes a Londres en 1942, advirtiendo de que los alemanes mataban a gente con gas, a miles cada vez. Los servicios británicos los archivaron como no verificados. La idea parecía demasiado monstruosa para ser cierta. Dentro de Majdanek, la transformación de prisión a centro de exterminio se hizo a golpe de formularios rutinarios. Las órdenes exigían que los barracones se dividieran en zonas de función: admisión, cuarentena, almacén y tratamiento especial. Los ingenieros dibujaron planos de instalaciones de lavandería que nunca lavarían ropa. Las llamadas casas de baños recibieron tuberías y conductos nuevos diseñados no para agua, sino para Zyklon B, un derivado del cianuro desarrollado para exterminar insectos. Desde ese momento, el exterminio se convirtió en arquitectura. El proceso de matar se desarrolló con lógica industrial: planificado, eficiente, repetitivo. Algunos de los primeros supervivientes describieron después esa mecánica. Una mujer, sacada de las operaciones de limpieza tras el levantamiento del gueto de Varsovia, recordó haber llegado en un vagón de tren con 200 personas. Años más tarde, lo contó ante un tribunal polaco. Oímos arrancar motores y un olor dulce entró por las rejillas de ventilación. No hubo gritos, solo tos. Luego, silencio. Los prisioneros destinados a los crematorios, los Sonderkommandos, se ocupaban de lo que venía después. Su esperanza de vida se medía en semanas. De lo que vieron, muy pocos vivieron para contarlo. Los registros del campo muestran un sistema de admisión metódico.
Cada nuevo grupo de prisioneros era desnudado, desinfectado, tatuado y dividido. Trabajo o liquidación. Incluso los muertos se catalogaban. Las cenizas se recogían, el pelo se empaquetaba en sacos para enviarlo a fábricas alemanas. La maquinaria era inmensa, sencilla, implacable. Y sin embargo, al otro lado de las vallas, la vida cotidiana seguía. Los tranvías de Lublin traqueteaban a solo unos kilómetros. Los campesinos araban campos donde la ceniza humana se mezclaba con el rocío de la mañana. A mediados de 1943, Majdanek se había convertido en uno de los mayores lugares de exterminio del este ocupado. Los historiadores calculan que murieron allí aproximadamente 80.000 personas. Judíos, presos políticos polacos, prisioneros de guerra soviéticos, gitanos y otros considerados prescindibles. La matanza alcanzó su clímax el 3 de noviembre de 1943, en una operación con nombre en clave Fiesta de la Cosecha, cuando los guardianes alemanes ejecutaron en un solo día a más de 17.000 judíos con armas automáticas, junto a zanjas previamente excavadas. Un oficial alemán escribió en un informe que los disparos iban acompañados de música por altavoces para mantener el orden. Esa frase sigue existiendo hoy en los archivos. Mientras tanto, entre los partisanos polacos y la resistencia de Lublin, circulaban rumores sobre montones de zapatos y montañas de cenizas. Anotaban coordenadas y enviaban telegramas cifrados a Londres, pero el escepticismo seguía reinando en el extranjero. Las interceptaciones occidentales recogían los eufemismos alemanes: reasentamiento, evacuación, procesamiento. Pocos analistas relacionaban esas palabras con una masacre organizada. Incluso dentro de la propia burocracia alemana, los memorandos ocultaban la realidad mediante el lenguaje. Los campos eran puntos de tránsito. Las cámaras de gas eran instalaciones de ducha. El camuflaje moral era casi perfecto. A comienzos de 1944, cuando el frente oriental empezaba a hundirse, los administradores de Majdanek comenzaron a borrar pruebas. Desmontaron las tuberías de las cámaras de gas, quemaron documentos y enterraron cenizas en fosas. Obligarían a prisioneros a exhumar restos de fosas comunes anteriores y esparcir los fragmentos por los campos cercanos. Los oficiales de las SS presionaban a contratistas locales para que trasladaran maquinaria hacia el oeste, convencidos de que reanudarían las operaciones en otro lugar. Pero el avance soviético fue demasiado rápido. La maquinaria de borrado se atascó. En cuestión de días, la dotación de guardias bajó de 1 millar a menos de 100. El pánico sustituyó al método. Uno de los últimos memorandos alemanes, fechado a mediados de julio de 1944, informaba de la evacuación urgente de archivos y bienes. Con bienes se referían a prisioneros, muebles y pelo humano. Los trenes nunca llegaron. Las locomotoras ya habían sido destruidas a lo largo de las líneas de retirada. El comandante del campo huyó días antes de la caída de Lublin. Las demoliciones ordenadas quedaron a medias. Los últimos pelotones de fusilamiento siguieron matando hasta que oyeron la artillería del Ejército Rojo acercarse. Luego, de golpe, la matanza se detuvo. No por una orden, sino por agotamiento. Cuando los soviéticos alcanzaron las afueras de la ciudad, aún salía humo de las chimeneas de los crematorios. A nadie entre los alemanes en retirada se le pasó por la cabeza que el campo sería inspeccionado tan pronto. Dejaron libros de registro sobre los escritorios, montones de ropa requisada perfectamente ordenada por tallas. Incluso papelería oficial sellada con el emblema de las SS. La precisión de la contabilidad alemana, la gran fuerza del sistema, se convirtió en su perdición. Cada detalle del exterminio quedó conservado. Esa conservación hizo de Majdanek algo único. Más tarde, otros campos serían volados o arrasados a medida que avanzaban los aliados.
Pero aquí, las pruebas físicas permanecieron intactas. Las manchas azuladas de las cámaras de gas seguían cubriendo las paredes. Los hornos estaban cargados con restos medio quemados. Los soviéticos lo documentarían todo con minuciosidad, sin saber que su hallazgo obligaría al mundo a enfrentarse a lo que expresiones como tratamiento especial habían ocultado durante años. Cuando los primeros soldados del Ejército Rojo se plantaron ante las puertas, el secreto tras las alambradas ya se había tragado a decenas de miles de personas. Había funcionado con la fría eficacia de la burocracia y con la indiferencia de la distancia. Sus creadores se veían a sí mismos como logísticos, no como asesinos. Pero las vallas, la ceniza y el silencio contaban otra historia. Y en julio de 1944, cuando esas puertas por fin se abrieron, todas las mentiras que los nazis habían incrustado en sus eufemismos se vinieron abajo con ellas. El avance hacia Lublin. En el verano de 1944, el frente oriental se había convertido en un paisaje de derrumbe. La operación Bagration había arrasado Bielorrusia como un seísmo, borrando divisiones enteras alemanas en cuestión de semanas. El avance del Ejército Rojo hacia Lublin no fue metódico, fue un empuje. Las brigadas de tanques y las columnas de infantería avanzaban hacia el oeste cruzando ríos tan deprisa que el mando logístico apenas lograba seguirles el ritmo. Los partes del Puntumer frente bielorruso registraban ejércitos enteros recorriendo 100 kilómetros en pocos días. Lo que les esperaba en Polonia era un misterio. Solo sabían que la resistencia alemana era intermitente y errática, señal de confusión en la retirada de la Wehrmacht. En julio de 1944, las puntas de lanza soviéticas se adentraron en territorio que el Reich había considerado seguro hasta hacía poco. Los mandos esperaban defensas férreas alrededor de los grandes cruces, Lublin, Chełm, Varsovia, pero el reconocimiento aéreo mostraba puestos abandonados, campos llenos de vehículos calcinados y civiles que volvían con cautela a pueblos en ruinas. El propio ritmo del avance generaba inquietud. Muchos soldados escribieron sobre la experiencia de entrar en un poblado devastado tras otro, buscando posiciones enemigas que ya no existían. En un informe posterior a combate, un capitán anotó: el camino hacia el oeste está vacío de alemanes, pero lleno de fantasmas. En medio del avance, los equipos de inteligencia soviéticos empezaron a interceptar transmisiones de radio extrañas. Los mensajes hablaban de instalaciones especiales que se estaban desmantelando cerca de Lublin y de una retirada urgente de material, bajo supervisión de las SS. Al principio, los oficiales supusieron que se trataba de almacenes o fábricas de munición. Pero fragmentos de testimonios de prisioneros recogidos en pueblos liberados apuntaban a otro tipo de operación, una que incluía fosas comunes, sustancias desconocidas empleadas en baños. Los informes se enviaron a los escalones superiores, pero no recibieron ninguna clasificación especial. La sobrecarga de información en plena guerra desdibujaba la línea entre rumor y estrategia. Al aproximarse a Lublin, las columnas del Dostú ejército de tanques vieron en el horizonte un humo bajo y denso. Los observadores adelantados creyeron que procedía de convoyes alemanes en retirada. Pero el olor era distinto, acre y dulzón, más pesado que el del combustible. Los artilleros contaban que el hedor llegaba antes que la imagen, obligándoles a cubrirse la cara con pañuelos. Los diarios de campaña mencionan a menudo ese choque sensorial. La paradoja de avanzar hacia la victoria mientras sentían que había algo profundamente torcido en el propio aire. El teniente Anatoly Yegorov lo describió como un olor que nos indicó que habíamos llegado al borde mismo de lo humano. Los encuentros con civiles aumentaron el desasosiego. Campesinos polacos se acercaban a los controles soviéticos cargando fardos de trapos y papeles, suplicando que dirigieran a las tropas hacia el campo cerca de Lublin.
Una mujer insistía en que miles de personas estaban encerradas tras las alambradas y que allí se mataba a diario. Las notas de un intérprete de una unidad de interrogatorio de campaña resumen el intercambio. Los habitantes hablan de quema de cadáveres, humo durante muchos meses. Los jefes de batallón lo registraron, pero lo tomaron por exageración. Habían visto tanta destrucción que les costaba hacerse a la idea de una categoría más de horror. Dentro de los camiones de mando, las órdenes se centraban en asegurar cruces de carreteras y cortar las rutas de retirada alemanas. En ninguna prioridad se mencionaban campos. Sin embargo, cuando las unidades de reconocimiento rodearon las afueras de Lublin, pasaron junto a filas de vagones de mercancías abandonados a mitad de vía. Cada vagón estaba cargado de pertenencias domésticas, maletas, prótesis, ropa de niños. Un oficial de logística dejó constancia de su desconcierto, señalando que estas posesiones no tienen ningún propósito militar. La sensación de entrar en un mundo vaciado crecía a cada kilómetro. El 22 de julio estallaron escaramuzas cerca de los límites de la ciudad. Los grupos de retaguardia alemanes dispararon de forma esporádica y luego huyeron. Cuando las fuerzas soviéticas entraron en Lublin al día siguiente, la encontraron vaciada. Edificios administrativos saqueados, residencias del personal de las SS abandonadas. En un puesto de mando capturado, las tropas soviéticas hallaron documentos hechos trizas en los que se mencionaba el campo Majdanek, nombre en clave Kul Lublin. La abreviatura no les decía nada. Supusieron que se trataba de un campo de trabajo. Se ordenó a un pequeño destacamento que investigara. Ese grupo de reconocimiento avanzó por un camino de tierra flanqueado por postes de madera que sostenían cables eléctricos. Las trincheras cercanas sugerían obras defensivas, pero no había posiciones de tiro. Cuanto más se acercaban, más intenso era el hedor. El sargento Pavel Voronin, entrevistado años más tarde por historiadores militares, recordaba aquel amanecer. Pensamos que había una peste aquí. Los caballos se negaban a avanzar. Se detuvieron frente a una portada elaborada, con una verja de hierro coronada de púas oxidadas. Más allá se extendían filas de barracones bajo una bruma de humo. Lo que los soldados esperaban en esos momentos se ajustaba a la guerra que conocían. Fortificaciones, quizá prisioneros de guerra, tal vez una fábrica de munición camuflada. En su mente, toda estructura alemana tenía un propósito militar. Llevaban palas para desenterrar minas, sin comprender que la tierra misma escondía otro tipo de enterramiento. Un operador de radio sugirió esperar a los zapadores. Su comandante se negó, decidido a asegurar la instalación que los alemanes habían dejado atrás. Entramos ahora, dice el libro de órdenes, para impedir sabotajes. Aquella decisión separó el antes y el después en la historia. A medida que sus vehículos se acercaban, el silencio se hacía más espeso. No se oían ametralladoras ni voces. Solo una columna constante de humo que salía de unas chimeneas de ladrillo más adentro del recinto. Uno de los soldados gritó, esperando que aparecieran guardias. No salió nadie. En su lugar, dos figuras se tambalearon desde detrás de una valla, demacradas, con uniformes a rayas, agitando trozos de tela en señal de rendición. Las tropas se quedaron inmóviles, sin saber si era una trampa. Al aproximarse, los hombres se derrumbaron a sus pies, susurrando en polaco y en yidis palabras que pocos soldados entendían. Llamaron a los camilleros, pero algo ya estaba claro. Fuera lo que fuera aquel lugar, no era un fuerte. Los fotógrafos de combate que llegaron minutos después tomaron planos generales del perímetro. Las imágenes mostraban las puertas abiertas, los prisioneros esqueléticos y a los soldados soviéticos de pie, inmóviles,
mientras la comprensión se abría paso. Muchas de esas fotografías siguen siendo hoy algunos de los primeros documentos visuales de la política de exterminio nazi. El parte de campaña que las acompañaba, presentado esa misma noche, describía el lugar simplemente como un campo de destrucción humana sin precedentes. No hacía falta más análisis, no hacía falta nada más. La ironía era brutal. El Ejército Rojo se había entrenado para batallas decisivas, duelos de tanques, asaltos urbanos, y las había ganado. Pero lo que hizo que Majdanek fuera inolvidable no fue el combate, sino el descubrimiento, el encuentro con las consecuencias. Los soldados esperaban una fortaleza enemiga y encontraron un centro de exterminio, cuyas armas eran el gas, la enfermedad y el papeleo. El hedor que les llegaba a cientos kilómetros de distancia era la propia historia descomponiéndose en tiempo real. Habían cruzado el umbral hacia el corazón de la industria secreta del Reich. Desde ese momento, cada kilómetro hacia el oeste fue diferente. Entre las unidades que seguían combatiendo a lo largo del Vístula, empezaron a circular rumores sobre otros campos. La idea de que una sola instalación pudiera aniquilar a tantos civiles parecía, al principio, una aberración. Pero los veteranos de Lublin pronto descubrirían que no era algo único, sino un modelo. Y su hallazgo, conservado en órdenes, fotografías y diarios, se convirtió en el primer acto de la confrontación del mundo con el genocidio. Palabra a palabra, kilómetro a kilómetro, la realidad fue arrasando la incredulidad. Los soldados aún no lo sabían, pero la guerra por la liberación acababa de mostrar su prueba más oscura. El descubrimiento. Los vehículos de reconocimiento se detuvieron ante la puerta principal, con los motores al ralentí en un ritmo inquieto. Más allá de las alambradas, se extendía una cuadrícula de barracones de madera, torres de vigilancia y edificios bajos con ventanas selladas. El campo parecía desierto, sin guardias a la vista. Un puñado de prisioneros avanzó tambaleándose, manos alzadas con debilidad, los huesos marcados bajo la piel. El soldado Mikhail Mishin anotó más tarde que uno de ellos intentó hablar, pero solo emitió un susurro ronco, señalando hacia las chimeneas. Los soldados soviéticos avanzaron con cautela, fusiles listos, las botas crujiendo sobre la grava mezclada con ceniza humana. En el primer barracón encontraron hileras de literas apiladas de 3 en 3, cada una abarrotada de cuerpos inmóviles que habían dejado de respirar días antes. Los oficiales médicos se taparon la boca y ordenaron marcar la zona en cuarentena. Nadie sabía qué enfermedades podían permanecer allí. Pero no había sido una epidemia lo que había matado a esa gente. En otro edificio descubrieron fajos de documentos estampados con el emblema Totenkopf de las SS y listas de loallegadas que terminaban de golpe con la palabra transportiert, Sonderbehandlung, trasladados, tratamiento especial. El eufemismo ya no ocultaba nada. Los almacenes estaban repletos de pertenencias civiles, montañas de zapatos, miles de uniformes cuidadosamente etiquetados, montones de gafas y juguetes infantiles. El sargento Voronin escribió que el olor allí dentro era peor que el del aceite quemado. Era el olor de personas convertidas en polvo. La idea fue calando poco a poco en las filas. Cada objeto era un testimonio. Cada par de zapatos significaba una vida. Hombres que habían cruzado campos de batalla sin pestañear se negaban ahora a entrar en los depósitos. El oficial de intendencia ordenó cerrar las puertas hasta que llegaran los investigadores. Un poco más adelante, al final de la calle central, se alzaba el complejo de crematorios de ladrillo. De su chimenea salía un fino hilo de humo gris. Al principio los soldados pensaron que quedaba algún grupo alemán atrincherado dentro, pero cuando derribaron la puerta
encontraron los hornos aún calientes. En una de las cámaras yacían restos a medio quemar. Otra estaba preparada con leña apilada, lista para el siguiente uso. Sobre una mesa cercana descansaba un libro de registro de combustible. La última anotación llevaba fecha de 22 de julio. Las ejecuciones se habían detenido apenas 24 horas antes. El coronel Shmelev dictó un primer informe de campaña a las 16:00 horas. Campo descubierto a 3 kilómetros al sureste de Lublin. Pruebas de asesinato en masa mediante un proceso organizado. Se recomienda inspección inmediata por autoridades médicas y jurídicas. Su operador de radio transmitió el mensaje. El cuartel general respondió con desconcierto, ordenándole identificar la unidad enemiga responsable. Shmelev contestó: «El enemigo aquí es un sistema, no una división». Esa frase quedó registrada en los archivos oficiales. En cuestión de horas, fotógrafos de la unidad de prensa del Búner Frente bielorruso empezaron a retratar cada edificio. Konstantin Simonov, que ya estaba en Lublin cubriendo la liberación de la ciudad, llegó esa misma tarde. En su diario habló de un silencio lleno de acusación. Anotó la imagen de los supervivientes dormidos junto a una bomba de agua, incapaces de mantenerse en pie. Algunos pedían pan, pero lo vomitaban al intentar comer. Los médicos militares les administraban glucosa diluida. Otros ya no tenían remedio. Una enfermera escribió: «Pesan 20 kilos. Sus ojos siguen los movimientos, pero sin foco». Para ella era peor que las heridas de combate. A estas personas las han desmontado pieza a pieza. A la mañana siguiente, los fotógrafos tomaron las primeras panorámicas del campo. Las imágenes mostraban fosas abiertas medio llenas de ceniza, fragmentos de huesos y mechones de pelo humano que el viento arrastraba como hierba sobre el hormigón. Las películas reveladas allí mismo se enviaron a Moscú como prueba. El mando ordenó a especialistas forenses del 65º Ejército recoger muestras. Rasparon restos de las paredes de las cámaras, cubiertas con manchas azuladas indicativas de compuestos de ácido cianhídrico, que después se confirmarían como trazas de ciclón B. Cada detalle se catalogó. Los soviéticos trataron Majdanek no solo como un objetivo militar, sino como una escena del crimen. Los testigos entre los propios libertadores hablaron más tarde con una sobriedad llamativa. El teniente Yegorov dijo a un entrevistador: «Llevábamos 3 años luchando contra los alemanes y pensábamos que eran soldados. Aquí vimos lo que defendían». Otro soldado describió su vergüenza por llevar un uniforme aún limpio, mientras estaba de pie, junto a cadáveres desnudos, alineados para contarlos. Enterraron a los muertos en 1900 zanjas al borde del campo, marcando cada lugar con carteles improvisados que decían simplemente «víctimas». No hubo oficio religioso. Nadie sabía qué palabras podían abarcar aquello. Al registrar las oficinas administrativas, encontraron archivadores con correspondencia entre el campo y las instancias superiores de las SS. En una carpeta había solicitudes etiquetadas como «pelo judío», «aprobado para uso textil». En otra, listas de transporte detallando llegadas de trenes desde Viena, París y Cracovia. Los números sustituían a los nombres. Los traductores soviéticos se detenían una y otra vez, sin saber cómo digerir aquel tono burocrático. El capitán Nikolai Ivanov lo resumió en su informe. Papel que describe el asesinato como contabilidad. Años después contaría que quemó el resto para evitar saqueos. Fue su único gesto de rebelión personal. Los supervivientes prestaron testimonios fragmentarios pese a su extrema debilidad. Una mujer polaca se identificó como Alina K. y contó que la habían obligado a separar la ropa de los cadáveres. Dijo a los soldados que los alemanes huyeron 2 días antes, disparando a cualquiera demasiado enfermo para caminar.
Dijeron que pronto no necesitarán guardias, que los rusos lo harán por ellos, susurró. Su relato coincidía con otros recogidos aquel mismo día. Otro superviviente, Joseph R., sastre de Lublin, guió a las tropas hasta un campo donde se habían esparcido cenizas. «Aquí es donde yace mi hermano», dijo. Cada declaración se traducía a toda prisa por intérpretes locales y se anotaba en cuadernos ya manchados de hollín. Por la tarde, la noticia del descubrimiento llegó al cuartel del mariscal Rokossovski. Ordenó una investigación completa bajo la dirección del Departamento Político del Ejército Rojo. Coches y camiones con corresponsales, médicos e ingenieros cruzaron la misma puerta. Al anochecer, el lugar estaba lleno no tanto de soldados como de testigos, cada uno enfrentándose a una categoría nueva de guerra. Los periodistas buscaban palabras. Simonov escribió: «Podemos liberar territorio, pero ¿quién nos liberará de lo que hemos visto?». Su crónica radiofónica, 2 días después, se convirtió en la primera descripción pública de un campo de la muerte nazi. Esa noche, una tormenta pasó sobre Lublin. La lluvia azotó los patios abiertos, dibujando regueros en la ceniza. Los soldados se refugiaron cerca del edificio de las cámaras de gas. Algunos miraban las charcas que se volvían grises y murmuraban que no podían creerlo. Un comisario anotó en su diario: «Los hombres lloran sin motivo. La moral no ha caído, pero los corazones están rotos». El peso psicológico se quedó con ellos mucho tiempo. Muchos veteranos evitaron hablar de Majdanek durante décadas, perseguidos por olores e imágenes imposibles de explicar a sus familias. A pesar del cansancio, destacamentos enteros recibieron la orden de custodiar el Mausoleum, recinto contra saqueadores y rezagados de las SS. 2 guardias fueron capturados, escondidos con ropa de civil en las cercanías. Las actas de interrogatorio recogen que insistían en que solo cumplían el reglamento del campo. Cuando les mostraron el crematorio, uno se derrumbó gritando que él solo contaba prisioneros. Aquellas confesiones, burdas y a la defensiva, confirmaban sin embargo la magnitud de lo que allí había ocurrido. Los investigadores entendieron que Majdanek no era un caso aislado. Las listas de transporte mencionaban otros lugares: Treblinka, Sobibor, Auschwitz. El patrón era sistémico. Para el 25 de julio, los telegramas llegaron a Londres y Washington. Los comunicados soviéticos describían el hallazgo como prueba de una exterminación planificada de pueblos enteros. Los analistas occidentales recibieron la noticia con recelo, sospechando exageración. Pero las imágenes filmadas en Majdanek forzaron pronto un cambio de opinión. El mundo estaba viendo a través de los ojos de soldados que no habían ido a buscar el horror, pero lo encontraron grabado a fuego en su memoria. En Lublin, hospitales de campaña atendían a los supervivientes. De los pocos cientos hallados con vida, muchos murieron en cuestión de días. Los que resistieron se convirtieron en los primeros testigos vivos del Holocausto, reconocidos por las potencias aliadas. Contaron lo que habían visto: cámaras de gas disfrazadas de duchas, selecciones, el olor de la carne quemada. Cada testimonio hacía más compleja la narrativa soviética de la liberación como triunfo. Esas personas habían sido liberadas, sí, pero de una maquinaria que ya les había devorado la vida. Para el Ejército Rojo, la documentación sustituyó al combate. Los ingenieros trazaron planos de las conducciones que alimentaban con cianuro las cámaras de gas. Los escribientes fotografiaron montones de cenizas junto a inventarios de almacén. Cuando un oficial sugirió demoler el lugar por motivos de higiene, su superior se negó. «Esto tiene que quedarse en pie». Así, Majdanek se convirtió en el primer campo conservado en su estado original, una acusación física antes de que existiera ningún tribunal. Su descubrimiento desplazó el centro de gravedad moral de la guerra.
De la estrategia a la justicia. La liberación de Majdanek no puso fin a los combates. El frente siguió avanzando hacia el oeste, pero cada soldado que pasó por esas puertas llevaba consigo pruebas más poderosas que cualquier condecoración. Diarios llenos de detalles imposibles de imprimir circulaban discretamente entre las unidades. Pensábamos que la victoria olería a pólvora, escribió uno. Huele a esto. A través de sus ojos, el mundo vio el genocidio no como un rumor, sino como un lugar, con coordenadas, edificios y maquinaria. En ese momento, la guerra por el alma de Europa obtuvo su prueba más cruda. El informe que el mundo no creyó. Pocos días después de 1930, la liberación, los corresponsales soviéticos difundieron por Europa las primeras crónicas sobre Majdanek. Describían almacenes repletos de zapatos, cámaras de gas disfrazadas de duchas y cadáveres apilados en fosas abiertas. El 29 de julio de 1944, Pravda publicó en portada un reportaje titulado «Fábrica de muerte cerca de Lublin». El artículo presentaba el lugar como prueba de una barbarie fascista sin precedentes. En Occidente sonó a propaganda. Locutores británicos y estadounidenses lo compararon con exageraciones soviéticas anteriores del Frente Oriental y advirtieron a sus oyentes contra sacar conclusiones prematuras. El mundo no estaba dispuesto a creer que existiera un genocidio industrial. En el cuartel general soviético, los investigadores de campaña elaboraban informes oficiales. Sus carpetas incluían análisis químicos de científicos militares que confirmaban restos de cianuro de hidrógeno en las paredes de las cámaras, fotografías de los crematorios y declaraciones juradas de los supervivientes. Todo se mandó a Moscú, y desde allí la agencia TASS lo distribuyó a corresponsales extranjeros. La mayoría de los editores occidentales lo filtraron a través de un prisma político. Pensaban que el Ejército Rojo tenía todos los motivos para agrandar las atrocidades alemanas y así levantar la moral. Años después, los historiadores encontrarían telegramas del Ministerio de Información británico aconsejando a la prensa no reproducir informes no verificables sobre crímenes del enemigo, hasta que oficiales aliados inspeccionaran el lugar. El resultado fue el silencio justo cuando las pruebas eran más clamorosas. Konstantin Simonov se topó de frente con esa incredulidad. Él había visto Majdanek con sus propios ojos. Había filmado las fosas y las hileras de huesos. En entrevistas décadas más tarde, recordaba cómo sus editores en Moscú suavizaron las descripciones para evitar impresiones fantásticas. Incluso a los lectores soviéticos les costaba entenderlo. La escala escapaba a la mente. Un corresponsal de Izvestia escribió: ¿qué palabras pueden explicar un lugar donde las paredes conservan huellas de manos humanas quemadas en el yeso? El reportaje se difundió de forma masiva, pero en el extranjero se perdió entre mesas de edición escépticas. Entre los oficiales de inteligencia aliados, la duda era aún más profunda. Durante años, las redes de la resistencia polaca habían enviado mensajes cifrados sobre matanzas en la Polonia ocupada. Reducidos a simples cifras, aquellos cables parecían inverosímiles. En 1944, cuando los soviéticos afirmaron haber descubierto un complejo de exterminio en Lublin, los analistas británicos y estadounidenses lo clasificaron como acusaciones motivadas políticamente. La idea de campos dedicados exclusivamente a matar contradecía la lógica de la guerra tal como la entendían. Los planificadores militares occidentales trabajaban con frentes y divisiones, no con cadenas de montaje de asesinato. Creímos que hablaban de un motín en una prisión. Recordaría después un enlace británico, no de una escena del crimen contra la civilización. Aún así, las imágenes se filtraron. A mediados de agosto de 1944, la agencia soviética distribuyó fotografías de cuerpos apilados, montones etiquetados de cabello y el interior de las cámaras de gas. Los editores gráficos de Nueva York y Londres debatieron su autenticidad.
Algunos vieron las leyendas en cirílico y las descartaron de inmediato. Otros publicaron algunas, pero con titulares prudentes del tipo «Los soviéticos aseguran haber hallado un campo del horror nazi». Aquella tensión no respondía tanto a indiferencia como a un mecanismo de defensa mental. Las fotos parecían teatrales porque la realidad no podía ser así. La Oficina de Información de Guerra estadounidense analizó las imágenes. Un experto señaló similitudes con películas de atrocidades que ya habían circulado desde las unidades de propaganda soviéticas. Escribió sin rodeos. Se requiere verificación. Los nazis son claramente capaces de asesinatos masivos, pero las cifras están exageradas. Ese memorando permaneció clasificado hasta después de la guerra. Mientras tanto, en Lublin, los supervivientes seguían muriendo en hospitales de campaña sin que el mundo que decía venir a salvarlos se diera por aludido. Sus testimonios se recogían en papeles frágiles, traducidos a duras penas por el cansancio, y luego archivados para demostrar lo que tantos editores se negaban a publicar. A comienzos de septiembre de 1944, una delegación de autoridades polacas invitó a representantes neutrales de los aliados a visitar el lugar. Entre ellos iba William Lawrence, periodista estadounidense de The New York Times, escoltado por oficiales soviéticos. Su reportaje, publicado semanas después, marcó un giro en la percepción occidental. Escribió que las pruebas no pueden ser discutidas por ningún hombre de conciencia. Antes de ese artículo, la mayoría del público angloparlante consideraba los campos de la muerte como rumores o exageraciones de grupos de exiliados. Tras leerlo, la incredulidad empezó a resquebrajarse, aunque muchos seguían dudando de las cifras. Todavía no entendían que Majdanek era solo un punto dentro de una red. La prensa británica tardó aún más. La BBC emitió un breve segmento resumiendo las afirmaciones soviéticas, pero añadió: «Se espera todavía una confirmación neutral». En los pasillos del gobierno, algunos temían que reconocer las atrocidades pudiera alentar represalias indiscriminadas contra civiles alemanes cuando los ejércitos aliados entrasen en Europa. Así, la negación se vistió de burocracia. Durante meses, los cables de Londres mencionaron Majdanek solo como campo de atrocidades supuestas. La realidad tras ese eufemismo, las pilas de cráneos, los patios cubiertos de ceniza, quedó confinada a publicaciones soviéticas y polacas. Mientras tanto, en Lublin, la documentación no cesaba. Los especialistas forenses soviéticos midieron fragmentos de huesos, fotografiaron cada edificio y convocaron una comisión pública con médicos y juristas polacos. Su informe bilingüe, terminado a finales de agosto, calculaba que allí habían sido exterminadas al menos 78.000 personas, entre ellas 59.000 judíos. Copias llegaron tanto a Moscú como al recién creado Comité Polaco de Liberación Nacional. Pero fuera del bloque oriental, la circulación fue limitada. Los editores occidentales seguían sospechando que las cifras estaban infladas. Un oficial estadounidense escribió en privado: «Podrían ser 7.000. Se añade un cero y el mensaje se entiende igual». El coste moral de esa incredulidad fue invisible, pero enorme. Las entrevistas con los supervivientes complicaban aún más el escepticismo. Algunos relatos se contradecían, distorsionados por el trauma. Días confusos, números que no cuadraban, rostros mezclados. Los críticos se agarraban a esas incoherencias para cuestionar la totalidad de las historias. Sin embargo, los investigadores cruzaban testimonios con listas de transporte y registros alemanes. Las piezas encajaban con una precisión aterradora. Por cada pequeño error, había miles de detalles coincidentes. Aún así, a muchos lectores lejanos les resultaba más fácil negar que empatizar. Creer exigía una rendición emocional. Dudar permitía mantenerse al margen. Así, la incredulidad persistió hasta que nuevas liberaciones hicieron imposible seguir desviando la mirada. En Moscú, entretanto,
Majdanek se convirtió en un símbolo propagandístico. Los noticiarios emparejaban imágenes del campo con música patriótica, presentando la liberación como una victoria, no como una rebelión. Los propagandistas occidentales, a su vez, acusaban a los soviéticos de escenificar escenas, alimentando la desconfianza. Cuando las fuerzas aliadas llegaron a Normandía y comenzaron a avanzar hacia Alemania, su atención se centró en los avances militares. Los horrores de Lublin pertenecían a otro frente, a un espanto lejano narrado por periodistas bajo control soviético. Solo a finales de 1944, el Departamento de Guerra de Estados Unidos pidió el envío de observadores neutrales para confirmar o desmentir las acusaciones soviéticas. En noviembre, los corresponsales de guerra británicos llegaron por fin. Caminaron por los mismos caminos de grava, vieron los mismos barracones, respiraron el mismo aire, ya viciado por meses, pero aún pesado. Uno de ellos, Alexander Werth, de la BBC, confesó después que sintió vergüenza por haber dudado. En su crónica radiofónica dijo: «Debería ser imposible, y sin embargo aquí está». Su testimonio de primera mano derribó la última barrera de incredulidad. Las fotos y los rollos de película empezaron a circular acompañados de su voz como garantía. El público occidental, al ver y oír a su propio periodista describir aquella realidad espantosa, comenzó por fin a asumirla. El cambio psicológico fue enorme. Periódicos que antes llenaban sus titulares de cautelas comenzaron a usar un lenguaje moral. Pruebas del asesinato masivo nazi. Molinos de la muerte en Polonia. Los editoriales declaraban que la venganza no solo era comprensible, sino necesaria. En cuestión de meses, los responsables políticos aliados empezaron a hablar de crímenes contra la humanidad, una expresión todavía no recogida en ningún código, para enmarcar los juicios que se avecinaban. La incredulidad con que se había recibido el informe soviético se transformó en indignación. Las cenizas de Majdanek obligaron al mundo a inventar un vocabulario nuevo. Para los supervivientes que seguían en las salas de hospital, el cambio ofreció poco consuelo. Casi ninguno podía viajar ni hablar en público. Desde la cama veían cómo el debate sobre su propia realidad se libraba en capitales lejanas. Algunos dictaban testimonios adicionales con la esperanza de que sus palabras se leyeran más allá de los filtros soviéticos. Una mujer dijo a un periodista: «No se creían que estuviéramos muriendo. Quizá se crean a los muertos». Su frase apareció después de forma anónima en crónicas occidentales, condensando la amarga ironía de una verdad negada hasta que resultó innegable. A finales de año, cuando los ejércitos aliados cercaban ya a Alemania, la historia de Majdanek había entrado en los relatos oficiales, aunque tamizada por la política y la cautela. Seguía siendo la primera vez que el mundo se enfrentaba a pruebas físicas del Holocausto. El momento en que las sociedades liberales entendieron qué significaba barbarie más allá de la retórica. El informe en el que casi nadie quiso creer al principio se abrió paso hasta la conciencia global. La fe llegó tarde, pero una vez llegó, ya no pudo deshacerse. Las pruebas se acumulan. En agosto de 1944, mientras las fuerzas soviéticas consolidaban el control alrededor de Lublin, el hallazgo de vanguardia en Majdanek se convirtió en una investigación organizada. La Fiscalía Militar del Ejército Rojo envió al lugar a especialistas forenses, químicos e investigadores criminales para asegurar y analizar el campo. Su misión era explícita: reunir pruebas de crímenes sin precedentes por su escala, crear un registro legal antes de que el clima o los saqueadores lo borraran y transformar el horror en evidencia. Los investigadores empezaron por la documentación. Arquitectos trazaron planos detallados del crematorio, de las cámaras de gas y de las vallas metálicas. Las mediciones registraban incluso el diámetro de los conductos de ventilación. Los metalúrgicos recogieron cerrojos de puertas manchados de un azul corrosivo.
Los análisis químicos de la Academia de Ciencias confirmaron restos de ácido cianhídrico, identificando el uso de Ciclón B. Era la primera prueba científicamente verificada de gaseos masivos realizados bajo autoridad estatal. Cada muestra, ceniza, fragmento de hueso, zapato, mechón de pelo, se catalogaba con el lenguaje de un inventario militar. Objeto, peso, ubicación. El método clínico en sí mismo llevaba un peso moral. La burocracia ahora servía para desvelar, no para ocultar, la atrocidad. Fotógrafos de la unidad cinematográfica soviética llegaban a diario, rodando metraje pensado tanto como prueba como para la historia. Filmaban las cámaras de gas, los hornos, los libros de registro apilados. Más tarde, las imágenes mostraban a los supervivientes envueltos en mantas observando en silencio mientras se exhumaban cadáveres para contarlos y volver a enterrarlos. Esas películas, proyectadas en Moscú pocas semanas después, sacudieron a un público ya endurecido por años de guerra. Por primera vez, la prueba visual iba por delante incluso de la capacidad de hablar. El primer informe oficial, la Comisión Estatal para la Investigación de los Crímenes Alemanes en Majdanek, se redactó durante aquellas semanas. Los médicos diseccionaron cadáveres semienterrados en fosas poco profundas y confirmaron muertes por asfixia y disparos a quemarropa. Los patólogos describieron lesiones pulmonares por compresión, compatibles con la exposición a gas venenoso. El lenguaje seguía siendo técnico, pero las implicaciones eran clarísimas. Mientras tanto, los cartógrafos militares dibujaron mapas de unos 7 kilómetros cuadrados de zona operativa. Sectores de prisioneros, de exterminio y de almacenamiento. En esos mapas de colores vivos, el genocidio aparecía como geometría. Los soldados que custodiaban el perímetro padecían una tensión emocional que pocos campos de batalla habían provocado. Cartas rescatadas décadas después hablan de insomnio, náuseas y rabia. Algunos buscaron venganza entre los alemanes capturados en los alrededores. Los comisarios políticos intervinieron, imponiendo disciplina. Un cabo escribió simplemente: «Hemos enterrado niños más pequeños que los fusiles junto a los que murieron». El mando sabía que la moral exigía convertir el dolor en objetivo, documentar, conservar, preparar el juicio futuro. Cuadrillas de civiles polacos ayudaron a recoger restos de las fosas abiertas. El calor hacía urgente cualquier medida sanitaria. Los cuerpos demasiado descompuestos para ser trasladados se cubrían con cal viva y se reinhumaban bajo supervisión del Ejército Rojo. Los informes mencionan 3 grandes zonas de enterramiento con decenas de miles de víctimas. Cada acción, cavar, cubrir, señalizar, fue fotografiada, para que nadie pudiera acusar más tarde de montaje. La precisión en la recopilación de pruebas reflejaba la misma precisión con que se habían cometido los crímenes. Al mismo tiempo empezaron los interrogatorios a miembros de las SS capturados. Entre los alemanes que se habían quedado atrás, había guardias locales, oficinistas y algunos jefes que no habían logrado huir. Las transcripciones repiten siempre las mismas frases. Cumplía órdenes, yo solo contaba. Nunca vi el gas. Acostumbrados a la inteligencia militar, los interrogadores soviéticos se centraron en la logística. ¿Quién pedía el Ciclón B? ¿Qué líneas de ferrocarril traían a los prisioneros? ¿Cómo se deshacían de los cuerpos? Bajo presión, un Unterscharführer de las SS dibujó de memoria la planta de las cámaras casi idéntica a los planos soviéticos. Ese dibujo, firmado y fechado, se convirtió en una de las primeras confesiones utilizadas más tarde por los fiscales aliados. Y aún así, ni siquiera las confesiones firmadas podían transmitir la realidad que había más allá de las palabras. Los investigadores anotaban al margen: el acusado permanece sin emoción. La oficina administrativa del campo proporcionó un tesoro de papeles, listas de prisioneros, manifiestos de transporte, pedidos de combustible para el crematorio, cartas con la jefatura de las SS en Cracovia.
Los libros de registro estaban llenos de códigos. JTL, AF, Sonderbehandlung. Siglas que disfrazaban la aniquilación. Los traductores fueron desentrañando las abreviaturas en sus significados literales, y cada traducción añadía una capa más de revelación. En un pedido se especificaba la entrega de 20 kilos de pelo, lavado y peinado. En otro se solicitaba aceite para la maquinaria de las puertas del baño 3. Los fragmentos formaban un archivo de borrado humano convertido en trámite. Los juristas soviéticos entendieron enseguida la importancia de aquello. No se trataba de rumores. Era un rastro de papel que llevaba desde los empleados de campo hasta la oficina principal económica de las SS. Pruebas de una burocracia puesta al servicio de la muerte. En las reuniones del alto mando se propuso publicar el material de inmediato. Stalin aprobó filtraciones selectivas con fines propagandísticos, pero insistió en que los documentos principales se reservaran para los juicios de posguerra. Así empezó la cadena de custodia que acabaría desembocando en Nuremberg. Junto a la documentación se acumulaba la carga emocional de los testimonios. Cada vez más supervivientes recuperaban fuerzas para hablar. Los médicos registraban sus declaraciones a taquigrafía. Datos personales, origen, trabajo asignado, hechos presenciados. Un superviviente describió cómo trasladaba cuerpos desde la cámara de gas hasta el horno, siempre de 10 en 10 para equilibrar el carro. Otro contó que había visto a oficiales alemanes pesar las cenizas para calcular la eficiencia de combustión. Detalles así, cruzados con los planos de ingeniería, desmontaban la idea de matanzas improvisadas. El proceso estaba diseñado como una cadena industrial. Los fotógrafos forenses realizaron ampliaciones de marcas de manos impresas en el yeso endurecido del interior de las cámaras. Arañazos de quienes murieron empujando contra las puertas selladas. Los informes técnicos confirmaron restos compatibles con tejido cutáneo incrustado en la pintura. Cuando esas muestras llegaron al laboratorio central, los científicos etiquetaron los portaobjetos como muestra A, trazas epidérmicas. A ojos neutros, aquello parecía simple evidencia. Para quienes estaban allí, era como ver a los fantasmas hacerse visibles. Incluso con el campo ya asegurado, el descubrimiento continuaba. Bajo el suelo de un almacén, los zapadores encontraron un escondite de documentos alemanes, entre ellos facturas de empresas que habían suministrado ladrillos para el crematorio y ventiladores. El vínculo industrial sobresaltó a los economistas que estudiaban la producción en tiempo de guerra. Fábricas corrientes habían proporcionado instrumentos de asesinato bajo contratos estándar. Lo que parecía ideológico se revelaba también como logístico. Un investigador escribió: «El crimen no lo cometieron solo manos, sino también horarios y contabilidad». A medida que las pruebas crecían, el tono de las comunicaciones soviéticas pasó de la indignación a la precisión jurídica. Los informes de los comisarios empezaron a enumerar sospechosos, cantidades, resultados de laboratorio y firmas. Calcularon la capacidad de cremación por hora, el rendimiento por horno y la concentración química necesaria para producir la muerte. Cifras que transformaban la devastación humana en hechos susceptibles de ser juzgados. Cada estadística reforzaba el marco que empezaba a tomar forma para un derecho internacional nuevo. Majdanek se estaba convirtiendo en el primer expediente de algo que pronto se llamaría crímenes contra la humanidad. Entre soldados y corresponsales, la rabia se mezclaba con la resignación. Esperaban la victoria y se vieron convertidos en archiveros del sufrimiento. Muchos hablaban de sentirse cómplices solo por haber sido testigos. Un operador de radio escribió: «Combatimos el mal con fusiles. Aquí el mal construyó fábricas». Algunos encontraron sentido en el trabajo de sacar la verdad a la luz. La documentación como una forma de resistencia. La prueba era su arma.
Las autoridades polacas se unieron al proceso, creando la Comisión Extraordinaria para la Investigación de los Crímenes Alemanes. Equipos conjuntos polaco-soviéticos cruzaban los registros de defunciones con las listas de desaparecidos. Familias de Lublin acudían para buscar cualquier rastro de sus allegados. Las pertenencias personales, anillos, pasaportes, cuadernos escolares, almacenadas en los depósitos, se extendían sobre mesas para su identificación. Una mujer reconoció los zapatos de su hermana y se desmayó. Momentos así devolvían a la palabra víctimas sus rostros concretos. Los investigadores anotaron: los reconocimientos provocan fuerte conmoción entre los testigos. Registrar de inmediato y retirar los objetos para su conservación. Para octubre, Majdanek había pasado de ser una ruina de guerra a convertirse en un museo de pruebas. Las alambradas seguían en pie, las puertas se volvieron a cerrar y se colocaron guardias no para encarcelar, sino para proteger la memoria. Los plenipotenciarios soviéticos invitaron a periodistas neutrales de Dinamarca y Suiza a visitar el lugar. Se les permitió hacer fotos, tomar muestras de tierra y entrevistar libremente a los supervivientes. Sus informes confirmaron todos los hallazgos. El argumento de la propaganda se vino abajo. Las pruebas se habían vuelto irrefutables. Con esos actos, fotografía, química, testimonio, empezó a funcionar la maquinaria de la verdad. Cada documento creado allí reaparecería más tarde en manos de los fiscales aliados que redactaban las acusaciones contra las SS. El concepto de responsabilidad individual, todavía nuevo en el derecho internacional, bebía directamente de los registros conservados en Majdanek. Los planos de sus crematorios y las facturas de reactivos volverían a mostrarse como pruebas en juzgados de medio mundo. Para quienes habían descubierto el campo en primer lugar, el cierre nunca llegó. Muchos escribieron años después que los expedientes olían levemente a carne quemada. No podían separar la idea de justicia de la contaminación de la memoria, y sin embargo, su trabajo transformó el horror en historia. Las pruebas que reunieron, manchas químicas, confesiones, huellas, cenizas, se convirtieron en la piedra angular de la comprensión legal del genocidio en todo el mundo. Cuando las copias de los informes llegaron a Moscú para su archivo, un funcionario añadió una breve nota en la última página: material suficiente para un futuro tribunal. Conservar permanentemente. Esa frase sobria marcaba una nueva frontera para la humanidad. Por primera vez, la atrocidad no solo había sido presenciada, sino medida, catalogada y conservada más allá de cualquier negación. Las ruinas de Majdanek se habían convertido en un tribunal sin paredes, cuyo silencio sonaba más fuerte que cualquier sentencia aún por pronunciar. La onda expansiva mundial. En septiembre de 1944, las filmaciones de Majdanek llegaron a las salas de montaje de Moscú y se integraron rápidamente en noticiarios distribuidos a las capitales aliadas. Los rollos mostraban a soldados soviéticos caminando entre barracones, las chimeneas de los crematorios, las hileras de cuerpos esqueléticos. Una voz en off hablaba de crímenes del fascismo alemán en Lublin. Cuando esas imágenes llegaron a Londres y Washington, la incredulidad se transformó en alarma. Ya no se trataba de la retórica soviética. La cámara misma había sido testigo. Editores que antes habían descartado los informes por exagerados se enfrentaban ahora a fotogramas imposibles de negar. Majdanek dejó de ser solo un hallazgo militar para convertirse en un punto de inflexión en la conciencia global. Las reacciones de la prensa occidental variaron, pero el shock dominó. The Times habló de pruebas irrefutables de exterminio organizado a escala industrial. Periodistas estadounidenses escribieron sobre una muerte en cadena de montaje. Los editorialistas comparaban las cámaras de gas con una fábrica volcada hacia adentro contra los seres humanos. La fascinación pública se mezclaba con la repulsión.
Por primera vez, los lectores se enfrentaban a fotografías de civiles europeos asesinados no en combate, sino por decisión administrativa. Las imágenes desmontaban la idea del enemigo como mero militarismo. Mostraban una ideología convertida en maquinaria. En reuniones cívicas de Nueva York, Londres y Ottawa, se leían en voz alta los reportajes y se recaudaba dinero para supervivientes a los que nunca llegarían a conocer. Los gobiernos reaccionaron con prudencia envuelta en lenguaje moral. Los cables del Foreign Office británico ordenaban a sus diplomáticos contenerse en las declaraciones públicas hasta contar con verificación de observadores aliados. Pero en privado, los funcionarios entendían la magnitud de lo que veían. Una nota del War Refugee Board estadounidense resumía: si es auténtico, estos hechos exigen un ajuste de cuentas legal tras la guerra, sin precedentes por su alcance. El concepto de crímenes de guerra sistemáticos, aún sin definir en 1944, empezó a tomar forma en documentos internos. En ese sentido, la liberación de Majdanek no solo expuso una atrocidad, precipitó la creación de un derecho. Dentro de Alemania, la reacción fue de otro tipo. Los propagandistas nazis calificaron la película soviética de montaje bolchevique. Difundieron contraargumentos según los cuales el Ejército Rojo habría escenificado los cadáveres de una epidemia de tifus. Pero esas negaciones se tambalearon en cuanto los periodistas neutrales confirmaron la autenticidad del campo. La población alemana, cada vez más aislada por la censura, solo oyó fragmentos. Algunos soldados de la Wehrmacht capturados después contaron a sus interrogadores que los rumores sobre campos en Polonia infundían miedo entre las tropas. Era la señal de que el propio sistema del Reich podía volverse contra ellos. La duda se había colado en el corazón de un imperio construido sobre la certeza. En Polonia, miles de civiles visitaron el lugar bajo supervisión soviética. Caminaban en silencio entre barracones ya señalizados con carteles explicativos. Cámara de gas, crematorio, almacén de zapatos de las víctimas. Cada rótulo apuntaba a una realidad demasiado vasta para abarcarla. Sacerdotes locales celebraron misas en memoria de los muertos, pese al ateísmo oficial. El propio suelo se convirtió en lugar de peregrinación moral mucho antes de que existiera arquitectura conmemorativa. La prensa polaca publicó fragmentos de testimonios junto a comunicados oficiales, mezclando memoria y crónica. El vocabulario emocional del sufrimiento, hasta entonces privado, pasó a ser parte del discurso público. En Washington, la administración del presidente Roosevelt estudió las pruebas soviéticas a través de su embajada. Los analistas vieron en ellas la posible confirmación de los rumores sobre matanzas masivas que venían circulando entre organizaciones judías. La Oficina de Servicios Estratégicos concluyó que los documentos eran auténticos. Algunos memorandos internos propusieron crear una comisión interaliada para investigar las atrocidades. Churchill, informado por vía diplomática, apoyó la iniciativa y comentó: «Esto confirma los crímenes más viles de la historia registrada». Su frase llegó al debate parlamentario y se repitió en periódicos de medio mundo. La dimensión moral de la guerra, antes casi abstracta, había adquirido coordenadas físicas. Lublin, Polonia. El efecto sobre los soldados aliados que se preparaban para entrar en Alemania fue inmediato. Boletines militares distribuidos entre las unidades hablaban de pruebas de crueldad en la Polonia ocupada. Los mandos informaron a las tropas de que los miembros de las SS que se rindieran podrían enfrentarse a procesos judiciales y no a un simple estatus de prisionero de guerra. El cálculo psicológico del combate cambió. El enemigo ya no era solo un ejército a derrotar, sino un régimen que había que desmantelar antes de que borrara más pruebas. Incluso el tono de la propaganda varió, de presentar la liberación como conquista a presentarla como desenmascaramiento. Detrás de cada victoria en el frente se proyectaba ahora la imagen de Majdanek. Entre intelectuales
La incredulidad dejó paso a la reflexión. Filósofos, teólogos y periodistas debatían cómo un Estado tecnificado podía racionalizar el exterminio. La prensa clandestina francesa publicó ensayos con títulos como Civilización y cenizas. En Estados Unidos, especialistas en cultura alemana se preguntaban cómo un país de poetas e ingenieros había construido esa maquinaria. El descubrimiento de Majdanek transformó el genocidio de rumor en concepto. La palabra aniquilación adquirió un nuevo sentido burocrático. En cuestión de meses, congresos académicos empezaron a discutir la ética de la tecnología y de la obediencia. Primeros intentos de entender lo que después se llamaría la banalidad del mal. La Unión Soviética aprovechó la atención internacional mientras estrechaba el control sobre el relato. Los noticiarios enfatizaban el heroísmo del Ejército Rojo al descubrir los crímenes, presentando a los soldados como libertadores y a la vez como acusadores. Pero dentro de esa propaganda había convicción real. Muchos corresponsales que habían estado entre las cenizas hablaban en público con voces temblorosas, a medio camino entre la rabia y la reverencia. Uno de ellos dijo ante un auditorio moscovita: «El mundo quedará dividido para siempre entre quienes han visto Majdanek y quienes no». Su frase captó la fractura psicológica que se estaba extendiendo por los continentes. Cuando los oficiales aliados visitaron por fin el lugar, a finales de 1944, encontraron todo tal como se había descrito: los montones de zapatos, las instalaciones de gas, los hornos cubiertos de hollín negro. El mayor británico Desmond Pitt Rivers escribió en su diario: «No puede ponerse en duda. Los alemanes construyeron esto». Su informe circuló por los canales militares y puso fin al escepticismo oficial. Poco después, el Departamento de Guerra estadounidense difundió algunas de las fotos a la prensa con el pie «Pruebas de atrocidades nazis». Los civiles las miraban sin poder creerlo. Las iglesias organizaron vigilias. Los periódicos abrieron colectas para las víctimas. Las familias discutían cómo esa crueldad podía convivir con la ciencia moderna. El relato clásico de la guerra, libertad contra tiranía, se quedó corto. Ahora la lucha se presentaba como humanidad contra maquinaria. En los territorios ocupados por Alemania, las redes de resistencia aprovecharon las revelaciones para fomentar deserciones. Panfletos introducidos de contrabando entre las filas de la Wehrmacht reproducían imágenes de Majdanek con el lema «Por esto estás luchando». Las deserciones entre los reclutas aumentaron de forma modesta pero medible. A la vez, los nazis más fanáticos usaron esas mismas imágenes para justificar una resistencia a muerte, alegando que rendirse significaría ser juzgados. Incluso la negación exigía admitir la existencia de las pruebas. Así, la verdad penetró las líneas enemigas a través de interpretaciones opuestas, alimentando la fiebre moral de la guerra. Entre las poblaciones liberadas de Europa del Este, Majdanek se convirtió en símbolo de una venganza aplazada. Las unidades de propaganda soviéticas organizaron juicios públicos a los responsables capturados, proyectando en pantallas al aire libre las filmaciones del campo para que las viera todo el pueblo. Las multitudes observaban en silencio mientras las imágenes desfilaban ante sus ojos. La frontera entre documental y ritual se difuminó. Para muchos, la justicia empezó no en los juzgados, sino en esas proyecciones colectivas. Una sociedad enfrentada a su propio testimonio. Aquellas sesiones visuales inspiraron la idea de que la atrocidad en sí podía servir como prueba, una noción que marcaría los tribunales del futuro. A comienzos de 1945, cuando el Ejército Rojo avanzaba hacia el Vístula y los aliados occidentales entraban en Alemania desde el oeste, la palabra Majdanek se había convertido en abreviatura de lo inimaginable. Los periódicos empezaron a emparejarla con nuevos nombres: Auschwitz, Dachau, Buchenwald, creando un vocabulario en expansión del horror.
Cada liberación repetía el mismo ciclo. Incredulidad primero, certeza después. Y aún así, Majdanek conservó su primacía. Fue la primera exposición imprevista, la que los verdugos no lograron borrar. Cineastas y corresponsales la mencionaban como el listón del crimen, la plantilla con la que se medirían todos los hallazgos posteriores. La opinión pública se endureció. Lo que había empezado como propaganda política se transformó en exigencia de rendición de cuentas. Los líderes aliados emitieron declaraciones conjuntas advirtiendo de que los responsables serían castigados de manera individual. La frase responsabilidad de los dirigentes y sus cómplices empezó a aparecer en los comunicados. Tras el lenguaje diplomático se escondía un despertar. Las guerras ya no podían terminar solo con tratados. Requerían juicio. Los archivos de Majdanek, conservados por accidente y por acta jurada, se convirtieron en el primer expediente de ese nuevo sistema de responsabilidad. La revelación del campo también transformó la psicología en tiempo de guerra. Los soldados que seguían combatiendo encontraban combustible moral en el conocimiento de lo que estaban impidiendo. Los civiles aceptaban privaciones y pérdidas con una determinación renovada. Incluso los movimientos pacifistas guardaron silencio. Las pruebas acallaron la discusión. La idea de una paz a medias desapareció. La victoria total se volvió una necesidad moral. Las cenizas de Lublin justificaban los sacrificios de los ejércitos que aún iban a morir en Varsovia, en Berlín, en las ruinas de Europa. Las autoridades nazis continuaron lanzando desmentidos, pero cada nueva liberación los desgastaba. Cuando la prensa soviética publicó declaraciones de guardias capturados, confesando bajo interrogatorio, la radio alemana respondió con acusaciones de crueldad soviética. Pocos escucharon. La atención del mundo se había volcado de forma irreversible hacia las pruebas. La asimetría moral era absoluta. Un bando documentaba, el otro ocultaba. Y en esa frontera, periodismo y justicia se encontraron. Majdanek no solo fue liberado, se convirtió en un tribunal antes de que existiera Nuremberg. Cada fotografía, cada superviviente, cada libro de registro entraron en circulación como pruebas a la espera de un juez. Las ruinas del campo transformaron la incredulidad global en una indignación moral compartida. La guerra por el territorio había empezado a convertirse ya en una guerra por el significado. Después de Majdanek, ninguna descripción de la victoria podía omitir el recuerdo de las alambradas, los olores, la ceniza. El mundo entendió que liberar significaba algo más que recuperar tierras. Significaba enfrentarse al abismo que la humanidad había construido con sus propias manos. El coste humano. La liberación no puso fin al sufrimiento. Solo corrió el telón de lo que quedaba. Cuando los sanitarios soviéticos recorrieron los barracones, encontraron menos de 500 supervivientes, de las decenas de miles que habían pasado por allí. Cada cuerpo que aún se movía parecía desafiar la lógica. Los médicos, acostumbrados al triaje de combate, se enfrentaron a cuadros que nunca habían visto. Desnutrición tan extrema que los huesos perforaban la piel, pulmones colapsados por infecciones sin tratar, mentes suspendidas entre el delirio y el pánico. Sacaban a los vivos en camillas improvisadas con puertas. El hedor de la enfermedad era tan denso como el humo que aún subía de los crematorios. En un pequeño hospital de campaña en Lublin, la capitana Nina Goretskaya llevaba el registro médico. Sus anotaciones alternaban entre la frialdad clínica y la incredulidad. Paciente no 4, mujer, edad desconocida, piel pegada al hueso, pulso 34. Para casi todos añadía la misma línea: no sobrevivirá. Las provisiones eran escasas, la comida más aún.
Las enfermeras soviéticas y polacas deshacían pan en agua para que los supervivientes pudieran tragar. Muchos morían a las pocas horas de ser rescatados. Y aún entre los moribundos empezaron los testimonios. Una mujer susurró que la habían obligado a arrancar dientes de los cuerpos tras el gaseo. Otra suplicaba que le encontraran a su hijo. Hablaban como si el tiempo siguiera existiendo. Las enfermeras escuchaban porque el silencio parecía peor. Para los soldados acostumbrados a la disciplina de la guerra, la intimidad de cuidar a civiles destrozados rompió cualquier idea de victoria. Los diarios cuentan cómo hombres hechos y derechos lloraban mientras cortaban el pelo enmarañado de los supervivientes para limpiarles el cuero cabelludo de piojos. El sargento Voronin escribió: «Nos creíamos libertadores, pero hemos llegado demasiado tarde para salvar a Babalu a nadie». Otros se negaban a dormir, convencidos de que los barracones estaban llenos de fantasmas. Los psiquiatras militares registraron casos de pesadillas, temblores, rechazo a la comida. La liberación de Majdanek no fue una celebración, sino una herencia, una carga que ninguna orden podía aligerar. Entre los rescatados había niños, algunos demasiado débiles para ponerse en pie, con la mirada fija y perdida. Trabajadores de la Cruz Roja polaca intentaban identificarlos por el acento. Pocos recordaban su nombre. Una enfermera escribió que un niño respondía a cualquier nombre que ella usara. Los camarógrafos soviéticos que filmaban la recuperación captaron sus rostros sin querer. Muchos espectadores, al ver las imágenes, los tomaron por cadáveres porque apenas se movían. Esas escenas circularon discretamente por Moscú y enseñaron una lección que ni la propaganda podía manipular. La guerra había quemado la inocencia hasta el hueso. La disonancia moral alcanzó también a los propios soldados. Muchos habían perdido a sus familias en los territorios ocupados. De pie en Majdanek, comprendieron no solo la magnitud del asesinato, sino quizá el destino de los suyos. Cartas interceptadas. Por la censura revelan confesiones. Puede que mi esposa estuviera aquí. Quizá los zapatos de mi madre estén entre estos. La línea entre rescatador y doliente desapareció. El mando soviético temía un contagio emocional, pero no podía evitarlo. Circularon rumores de soldados que mataban en el acto a miembros de las SS capturados. Oficialmente, nunca ocurrió. Extraoficialmente, la justicia empezó antes que el derecho. Los responsables capturados se enfrentaron a interrogatorios sumarios. El primer juicio se abrió en Lublin en noviembre de 1944, meses antes de Nuremberg. 6 guardias y capataces alemanes se sentaron en un tribunal improvisado, ante cientos de vecinos. Los fiscales leyeron los cargos traducidos al polaco y al ruso: asesinato masivo, tortura, saqueo. Las pruebas incluían libros de registro, bidones de Ciclón B y declaraciones de testigos. Los supervivientes declararon entre lágrimas, describiendo selecciones, palizas y niños empujados a las cámaras de gas. Los acusados permanecieron imperturbables. Algunos lo negaban todo, otros admitían los hechos sin mostrar remordimiento. Fuera, la multitud pedía la horca antes de que se anunciaran los veredictos. Todos fueron condenados, la mayoría a muerte en la horca. El juicio duró 6 días. El juicio moral no ha terminado. Esos primeros procesos importaron mucho más allá de la sentencia. Para los civiles que habían vivido años envueltos en rumores, escuchar testimonios bajo juramento confirmó lo que los susurros no podían fijar. Los habitantes de Lublin acudieron más por necesidad de certeza que por sed de venganza. Necesitaban pruebas de que sus pesadillas tenían nombre. Los cronistas cuentan que cuando una superviviente se desmayó en el estrado, un soldado la sostuvo y le dijo:
Ya ha dicho usted bastante. Sus palabras resumían el agotamiento compartido por testigos y libertadores. En los pueblos cercanos, familias polacas buscaban entre los montones de objetos confiscados expuestos para su identificación. Los padres reconocían los zapatos de sus hijos, los sacerdotes bendecían los enseres que nadie reclamaba. Cada hallazgo reabría el duelo. El campo se convirtió pronto en morgue y lugar de peregrinación a la vez. Los vecinos cavaban tumbas poco profundas, las forraban con tablas y las cubrían con banderas soviéticas porque ningún otro símbolo les parecía suficiente. El sentimiento de culpa colectiva era profundo. ¿Cómo había podido funcionar aquel lugar a pocos kilómetros de sus casas? Los supervivientes respondían con suavidad. El miedo los mantuvo callados, y el silencio permitió que la máquina siguiera. En medio de la desesperación surgieron momentos de humanidad frágil. Un cocinero del Ejército Rojo adoptó a una adolescente que había sobrevivido escondiéndose bajo montones de cadáveres. Una enfermera se casó con un intérprete al que conoció mientras atendía a los enfermos. Años después, ambos testificarían en juicios por crímenes de guerra. Esas pequeñas continuidades dieron contenido a la palabra supervivencia. Demostraban que la vida podía reconstruirse desde las cenizas, aunque marcada para siempre por lo que esas cenizas guardaban. Para los corresponsales que documentaban estas escenas, la distancia emocional se fue deshaciendo. Konstantin Simonov regresó una y otra vez, entrevistando a supervivientes y a sanitarios. Más tarde escribió que cada pregunta le parecía una intromisión. Entre sus notas hay una frase que se haría famosa en la Polonia de posguerra. Ninguna pluma puede describir este lugar, pero si ninguna lo hace, la historia lo repetirá. Sus artículos transformaron el horror público en relato histórico y marcaron el tono de las primeras crónicas sobre crímenes de guerra. A través de sus palabras, las víctimas de Majdanek empezaron a hablarle al mundo. Entre las tropas soviéticas acantonadas en los alrededores, las reacciones iban desde fantasías de venganza hasta una resignación silenciosa. Los oficiales de propaganda animaban a los soldados a ver su campaña en curso como represalia por los asesinados. Muchos asumieron esa narrativa sin cuestionarla. Otros empezaron a angustiarse, temiendo una corrosión moral. El teniente Yegorov escribió a su esposa: «Luchamos con justicia, pero ahora la justicia huele a ceniza». Cartas como la suya, conservadas en archivos, revelan heridas psicológicas reflejadas a ambos lados del objetivo de la cámara. Los soldados que filmaban las pruebas y los que enterraban lo que filmaban. Mientras tanto, el recién creado Comité Polaco de Liberación Nacional instauró conmemoraciones públicas en el campo. Levantaron cruces de madera sobre los campos de enterramiento, ignorando fronteras entre religiones. Cuando se les permitía, los líderes religiosos judíos recitaban breves plegarias de Kadish. La lluvia interrumpía a menudo las ceremonias y borraba las inscripciones de tiza, pero la gente volvía cada día. La propia tierra se convirtió en escritura. En aquellas semanas, Majdanek pasó de ser prueba material a símbolo moral. Un cementerio de naciones más que de individuos. El mando soviético organizó visitas guiadas para delegaciones extranjeras. Los supervivientes que podían caminar hacían de intérpretes, señalando las cámaras donde habían visto morir a sus familias. Sus voces sonaban casi desapegadas, vaciadas de emoción por la repetición. Pero al describir el momento en que vieron uniformes soviéticos al otro lado de la valla, aquella mañana de julio, el tono cambiaba. La única palabra esvoboda, libertad, lo contenía todo. Los oyentes lloraban, los traductores se detenían y por un instante se resquebrajaba la formalidad con la que se narraba la liberación. Triunfo y duelo se fundían en un solo sonido. Con el paso de los meses, la custodia del lugar pasó del ámbito militar al civil. Ingenieros trabajaron para estabilizar,
las estructuras y evitar derrumbes. Planificadores de museo imaginaron exposiciones mucho antes de que la guerra en Europa terminase. Los administradores soviéticos insistieron en mantener el campo intacto en la medida de lo posible. Puertas marcadas con arañazos de uñas, hornos ennegrecidos por el humo, montones de pelo sellados tras vitrinas. La razón era directa: que los criminales nieguen esto, si se atreven. Así, Majdanek se convirtió en el primer memorial preservado del Holocausto mientras la guerra aún seguía. Para los supervivientes, la existencia después de la liberación fue otra prueba más. La mayoría no tenía hogar al que volver. Familias enteras habían desaparecido. Las organizaciones de ayuda les ofrecieron ser reasentados, pero muchos decidieron quedarse cerca de las tumbas. Un periodista recogió en 1944 la declaración de una mujer sin nombre. No puedo vivir entre gente que no entiende dónde he estado. Aquí, hasta el viento lo sabe. Su frase entró en documentales posteriores como si fuera poesía, aunque no era más que verdad. El coste humano de Majdanek desbordaba cualquier estadística. Las cifras hablaban de unos 80.000 muertos, pero la aritmética moral iba más allá de cualquier cómputo. Los libertadores llevaron ese recuerdo a lo largo del resto de la guerra, describiendo ciudades en ruinas como nada comparado con Lublin. Los supervivientes se convirtieron en testigos vivos, cargando con la incredulidad en el extranjero y con la explotación en casa. Y el mundo, recién consciente y todavía en guerra, luchaba por encajar aquella revelación dentro de sus planes estratégicos. Las ruinas de Majdanek se alzaban como una anatomía de la pérdida. Cuerpos, mentes y certezas morales, todas despedazadas. Cuando llegó la primavera de 1945, las flores silvestres brotaron a través de la tierra cubierta de ceniza. Los soldados que pasaban de camino a nuevos destinos se detenían de forma instintiva, se quitaban la gorra y seguían adelante en silencio. Sabían que la guerra aún no había terminado, pero después de Majdanek entendían lo que la victoria tendría que significar. No triunfo, sino memoria. El legado de Majdanek a comienzos de 1945, las cenizas de Majdanek se solidificaron en otra cosa: pruebas. Mientras las líneas del frente se desplazaban hacia el oeste, el campo permanecía quieto, con sus chimeneas dominando Lublin, como si observaran cómo la historia volvía a hacer sus cuentas. Las autoridades soviéticas y polacas decidieron no desmantelar el lugar. Los ingenieros cercaron parcelas de terreno, las clasificaron como zonas de testimonio y mantuvieron guardias para impedir saqueos. A diferencia de otros campos que los alemanes harían estallar más tarde en su retirada, Majdanek quedó casi intacto. Había dejado de ser un hallazgo militar. Ahora era un monumento nacido a la fuerza por las circunstancias. La decisión de preservarlo tenía un significado más profundo. Para el mando soviético, confirmaba su relato de una guerra con dimensión moral. Para los polacos, daba un punto de anclaje al duelo colectivo. Pero, sobre todo, garantizaba que las pruebas siguieran a la vista. Las habitaciones aún olían a gas. Las manchas del techo seguían delatando el cianuro. Los visitantes, soldados, periodistas, científicos, caminaban por allí como si estuvieran dentro de una herida. El propio aire parecía acusar. En marzo de 1945, el nuevo gobierno polaco declaró Majdanek monumento de martirio, el primer lugar de Europa protegido con el propósito explícito de conmemorar un genocidio. Los investigadores siguieron estudiando los restos físicos. Médicos y técnicos comparaban la estructura de Majdanek con informes sobre campos más pequeños descubiertos después en Polonia. Encontraron repeticiones llamativas, válvulas idénticas, respiraderos del mismo ancho, modelos de hornos uniformes. La arquitectura del asesinato seguía especificaciones, no improvisaciones.
Esa constatación desplazó la mirada de los historiadores, del sadismo individual a la intención estructural. No era locura, era ingeniería. Majdanek proporcionó el plano a partir del cual se entenderían después Auschwitz, Treblinka y Sobibor. El derecho internacional empezó a formarse alrededor de esos hallazgos. En Moscú, los juristas que redactaban las propuestas para los tribunales de posguerra se apoyaron directamente en la documentación de Majdanek. Los análisis químicos, las actas de interrogatorios, los memorandos administrativos recuperados intactos. Su lenguaje de crímenes contra la humanidad y exterminio premeditado tomó prestadas expresiones utilizadas por primera vez en los expedientes de Lublin. La existencia misma del campo se convirtió en argumento a favor de crear tribunales antes de que ninguno se hubiera convocado. Lo que había empezado como un informe de campaña se transformó en la base moral de la justicia futura. Los investigadores occidentales examinaron el lugar preservado con sus propios ojos. En el verano de 1945, mientras los representantes aliados se preparaban para el proceso de Nuremberg, delegaciones de Estados Unidos, Reino Unido y Francia visitaron Lublin. Fotografiaron las cámaras de gas, los crematorios y el almacén de zapatos. Muchos habían vivido el combate, y sin embargo salían pálidos y en silencio. Un oficial estadounidense escribió después: Majdanek cierra la discusión, demuestra la intención. Esas impresiones alimentaron directamente los alegatos iniciales de la acusación al año siguiente. Sin Majdanek, al derecho quizá le habría faltado su ancla física. Aún así, la reacción del mundo fue desigual. En Europa occidental, la distancia y el cansancio amortiguaron la indignación. La prensa trató el campo como un asunto soviético-polaco, eclipsado por la reconstrucción. Solo cuando las filmaciones de Majdanek reaparecieron durante la Kunsthalle, vistas de Nuremberg, comprendieron muchos que aquellos informes de 1944 se habían quedado cortos. Las imágenes, primeros planos de marcas de uñas en el interior de las cámaras, montones de cráneos junto a las bocas de los hornos, se presentaron como pruebas en sala. Cada fotograma volvía a circular, ahora avalado por jueces y no por editores. La verdad, antes discutida, se había convertido en evidencia con número de referencia. En Polonia, la transformación fue más íntima. Los supervivientes regresaron a Lublin en busca de los restos de sus familias. Encontraron cajones de fotografías clasificadas por los investigadores. Cada rostro otra pregunta sin respuesta. Se formaron comités vecinales para conservar objetos personales, cuadernos escolares, cartas, utensilios corrientes convertidos en reliquias por la ausencia de sus dueños. Sacerdotes de varias confesiones celebraron memoriales conjuntos. Rabinos recitaron plegarias bajo banderas soviéticas. Las diferencias ideológicas se disiparon, al menos por un tiempo, ante la magnitud de la pérdida común. La tierra del campo se convirtió en cementerio y escritura a la vez. Al mantener Majdanek intacto, las autoridades crearon sin proponérselo el primer museo del Holocausto antes siquiera de que existiera esa palabra. Empezaron a llegar visitantes, estudiantes, campesinos, soldados de paso hacia el frente occidental. Los guías los llevaban por los barracones explicando que allí la humanidad había fabricado la muerte como si produjera ladrillos. Las reacciones iban de la rabia al mutismo. Muchos dejaban pequeños objetos, botones, estampas, trozos de banderas de sus regimientos, y así transformaban el lugar en un espacio ritual espontáneo. El duelo se había hecho público. La memoria había entrado en la arquitectura. Mientras tanto, la comprensión global del sentido de la guerra cambiaba. Antes de Majdanek, la causa aliada se explicaba como la lucha por liberar a Europa de la tiranía. Después de Majdanek, se redefinió como una cruzada contra la aniquilación misma. Las decisiones militares, el tono de la propaganda e incluso los mensajes diplomáticos
absorbieron ese giro. Cuando las tropas liberaron campos posteriores, Auschwitz, Bergen-Belsen, los describieron no como nuevas victorias, sino como confirmaciones. Todo empezó en Lublin, dijo un oficial británico durante una visita meses después. El resto de Europa es el eco. Académicos, poetas y teólogos se enfrentaron a otro desafío. ¿Cómo comprender un mal tan sistemático que parecía una cadena de producción? Los intelectuales polacos acuñaron la expresión civilización de la muerte. Filósofos soviéticos escribieron ensayos que equiparaban el fascismo con un nihilismo mecánico. En muchos países, la reflexión sustituyó a la incredulidad. La idea de progreso se había estrellado contra su propia maquinaria. Y tanto en aulas como en iglesias, Majdanek se convirtió en la lección, la prueba de que la modernidad puede volverse genocida cuando se desconecta de la conciencia. No toda memoria fue permitida. Los censores soviéticos filtraron los relatos que subrayaban el sufrimiento judío, prefiriendo hablar de víctimas colectivas del fascismo. Sin embargo, los documentos conservados por los responsables polacos del lugar mantenían nombres y credos concretos. Décadas más tarde, esos registros devolverían la especificidad que la ideología había borrado. Esa doble herencia, control político frente a testimonio auténtico, marcaría Majdanek mucho tiempo después de que los tanques abandonaran Lublin. La verdad sobrevivió en las notas a pie de página, esperando a que los historiadores tradujeran informes burocráticos de nuevo a historias humanas. El campo también influyó en la arquitectura misma de la conmemoración. Cuando, en la Polonia de posguerra, se concibieron memoriales permanentes, los diseñadores miraron directamente al paisaje de Majdanek. En lugar de reconstruir, decidieron congelar la destrucción tal como estaba. Los hornos preservados, las alambradas, los barracones. Cada estructura se convirtió en lenguaje de diseño para los futuros lugares de recuerdo entre Treblinka y Auschwitz. La idea no era contemplar estatuas, sino caminar dentro de las pruebas. La tierra quedó cicatrizada a propósito. La ausencia se convirtió en el monumento. Los fiscales de Nuremberg citaron Majdanek decenas de veces. Diagramas de sus crematorios se incluyeron entre las pruebas principales. En la sala se leyeron testimonios de las SS capturados en Lublin. Cuando los acusados intentaron alegar ignorancia, la acusación sacó planos de Majdanek firmados por oficinas centrales de las SS. La cadena que iba de la burocracia a la escena del crimen quedaba así a la vista. En aquel tribunal, el campo demostró que el genocidio necesitaba tanto papel sellado como armas. Su preservación convirtió la indignación moral en precedente judicial. Para los supervivientes, el legado fue la propia supervivencia. Muchos emigraron, llevando consigo carnés descoloridos marcados con superviviente de Majdanek. Sus testimonios alimentaron los primeros estudios sobre el Holocausto en los años 50. A través de ellos, la historia del campo entró en libros de texto y documentales. Algunos regresaban cada año a Polonia para hablar con estudiantes entre las ruinas. Una superviviente dijo a un periodista: «Cada guía turístico aquí es mi testigo». Su frase resumía algo que los soviéticos no habían previsto: que la preservación sobreviviría a la propaganda, que la verdad solo necesita un público dispuesto a quedarse quieto y escuchar. Incluso décadas después, el lugar conservaba una inmediatez estremecedora. Historiadores que recorrían sus terrenos hablaban todavía del crujido del polvo de hueso bajo la tierra. Los caminos originales de los prisioneros seguían visibles desde el aire, líneas en la hierba dibujando la geometría del sufrimiento. Los visitantes modernos describen un silencio extraño, con el viento silbando por las bocas de las chimeneas como un aliento. El tiempo no había suavizado nada. Cada centímetro del terreno preservado
seguía cargado de acusación y recuerdo. El legado de Majdanek terminó por ir más allá de las fronteras. Influyó en las primeras declaraciones de derechos humanos. Inspiró la Convención para la Prevención y la sanción del delito de genocidio de 1948, y sirvió como cita física cada vez que los tribunales tuvieron que definir el asesinato sistemático. Demostró que la memoria puede convertirse en prueba incluso siglos después de que los verdugos hayan desaparecido. En su silencio, el mundo aprendió que la negación solo prospera allí, donde las ruinas desaparecen. Por eso, las ruinas se quedaron. Hoy, los estudiosos llaman a Majdanek un archivo abierto, un lugar donde la arquitectura y las cenizas dan su propio testimonio. Pero en 1945 era simplemente un escombro que se negaba a desaparecer. Sus hornos se convirtieron en libros de historia, sus alambradas en signos de puntuación de un despertar moral. Los hombres que abrieron por primera vez sus puertas nunca volvieron a ser los mismos. Habían ido más allá de la guerra para entrar en la anatomía del mal. Y se aseguraron de que el mundo nunca pudiera volver a alegar ignorancia. El día en que el mundo ya no pudo apartar la mirada, los primeros soldados soviéticos que cruzaron la puerta de Majdanek creyeron que estaban entrando en una fortaleza abandonada. En realidad, atravesaron la prueba material del desmoronamiento de la humanidad. Lo que encontraron derrumbó la distancia entre mito y hecho, convirtiendo la sospecha en testimonio. Sus fotografías e informes obligaron al mundo entero a enfrentarse a cómo se ve el odio industrializado. El campo no tenía discursos grabados en sus muros, pero cada ladrillo hablaba de una burocracia puesta al servicio de la aniquilación. En las semanas siguientes, la incredulidad se endureció en forma de ajuste de cuentas moral. Gobiernos, iglesias y ciudadanos corrientes buscaron palabras lo bastante fuertes para contener lo que Majdanek había revelado. Incluso quienes desconfiaban de la prensa soviética ya no pudieron ignorar los rostros que los miraban desde aquellas imágenes. La liberación, que antes era solo un objetivo militar, se convirtió en un imperativo ético. Descubrir, documentar y recordar. Y los hombres que entraron primero nunca volvieron a ser los mismos. Habían luchado entre la nieve y el fuego, pero fue el silencio lo que más los hirió. Los supervivientes que permanecieron cerca de las alambradas cargaban con otro peso paralelo, la necesidad de testificar aunque la voz les temblara. Entre unos y otros, libertadores y liberados, formaron los primeros testigos de la conciencia moderna. Majdanek arrancó todas las ilusiones sobre el enemigo y redefinió lo que significa realmente liberar. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre los capítulos más oscuros de la humanidad, suscríbete y quédate con nosotros para seguir descubriendo historias reales que cuestionan cómo entendemos la guerra, la memoria y a nosotros mismos. Si esta historia te ha conmovido, te ha hecho pensar o te ha ayudado a ver la Segunda Guerra Mundial con otros ojos, sería un honor que te unieras a nuestra comunidad. Suscribirte no es solo hacer clic, es una forma de apoyar más historias potentes, más voces olvidadas y más verdad del pasado. Si crees que estas historias importan, dale al botón de suscribirse y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no te olvides de dejar un comentario. Los leemos todos y nos encanta saber lo que piensas. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.